Toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos con un nuevo Echando al Freno. Y hoy es un Echando al Freno muy filosófico, tengo que reconocerlo, porque vamos a hablar de el timing y la suerte. Durante mucho tiempo y durante prácticamente todo el canal hemos hablado de muchas cosas que afectan a un luchador. Afecta, por ejemplo, el trabajo que haga, afectan sus adicciones, afectan sus amigos, afecta cómo se hace backstage y afecta 1800 más cosas. Pero no hablamos del timing, no hablamos de la suerte, que es precisamente lo que un luchador no puede controlar. El timing parcialmente puede controlarlo. ¿A qué me refiero con ese parcialmente? Tú puedes tomar una serie de decisiones que te ayuden a estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Pero tú no sabes ni cuál es ese momento, ni cuál es ese lugar. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo muchas veces tú ves las cosas pero dices, ¿y por qué ha pasado? Bueno, pues porque entre comillas, entre muchas comillas, porque la vida no es así, tenía que pasar. Y tenía que pasar es algo que suena muy del destino y tal, en el que no creo, pero sí de que a veces las decisiones que tomamos nos afectan, incluso al momento en el que nacemos, nos afectan. Para mí, vamos a hablar de 4 casos paradigmáticos. El primero de ellos es 2 en 1, Ken Shamrock, Dan Severn. Ambos son leyendas de UFC, ambos hacen súper famosos en ese inicio de las artes marciales mixtas y llegan a WWE, Ken Shamrock con más éxito que Dan Severn, pero como personas súper físicas, súper competitivas dentro del ring, pero con personajes muy simples, que es que básicamente soy luchador de UFC, peleo porque soy luchador de UFC, te voy a matar porque soy un mal bicho que puede dominar el ring. Hasta aquí no hay nada malo, ¿verdad? Hasta aquí vosotros escucháis esto y decís, joder, pues no es mala idea tener un luchador así, que funcione, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema de tener un luchador así? Que la titulera, esto no tiene sentido. Si en la titulera todos son personajes, tenemos posiblemente a alguno de los luchadores más carismáticos de la historia, The Rock, Stone Cold, Mick Foley, Triple H, y tienes dos tíos, Kane también, que solo aportan intensidad en ring. Claro, ¿cuál es el tema? ¿Por qué digo que es un problema de timing? Si Ken Shamrock y Dan Severn debutan en el wrestling y en la UFC 3 años antes, en la New Generation, ambos encajan muy bien en el estilo de Bret Hart. Ambos encajan muy bien en ser esos luchadores súper rudos, súper duros que pueden dominar. Y si es después, en la Ruthless Aggression, ambos tienen hueco en SmackDown, en la empresa de Heyman, más centrada en el wrestling, más centrada en tipos duros. Pero caen entre medias. Caen en esa rara avis que es la titutera y no pueden funcionar. Y no pueden funcionar no porque no se esfuercen, no porque no trabajen, o no porque no tengan incluso buenas decisiones de booking. En el caso de Shamrock sí las tienen, en el caso de Severn no. Es porque no encajan. No encajan en el producto en ese momento. En cualquier otro momento de la historia del wrestling hubieran encajado. Es más, Dan Severn encaja muy bien en NWA en el mismo tiempo porque NWA es mucho más un show antiguo. Oye, sorpresa, sorpresa, que podría haber funcionado. No lo hace, vale. Aceptamos que esto ha pasado, que es una mierda, pero que bueno, hay días que pasa, vale. Pero luego de Dan Severn y de Ken Shamrock tenemos a Dean Malenko. Dean Malenko es uno de los mejores luchadores técnicos de la historia. Dean Malenko es una leyenda. Dean Malenko es queridísimo por todo el mundo. Pero Dean Malenko nunca salió de ser un luchador cruiserweight en WCW, en WWF ni eso prácticamente, aunque fuera campeón light heavyweight, y tiene una carrera que es muy poco destacable en ambos lugares. ¿Qué hubiera pasado si Dean Malenko, en vez de ser una leyenda en los 90, fuese una leyenda en el 2010? No sé, sinceramente, cómo lo hubiera ido en WWE, en WC, bueno, en All Elite o en TNA. Lo que sí sé seguro es que hablaríamos de él como una absoluta leyenda del negocio, como uno de los luchadores más importantes. Es decir, Daniel Bryan tiene más talento en cuanto a carisma, pero como hablamos de Daniel Bryan. Y de repente calla ahí. Que evidentemente alguien puede pensar, porque estoy diciendo el timing y el suerte, joder, pero Chris Jericho es de la misma época, es un luchador en cuanto a que es muy técnico también similar, aunque sea más espectacular y tal. Sí, pero ahí hay más carisma. Y esto es como todo. Se pueden tener muchas cualidades y hay algunas que mejoran. Pero no todas se mejoran igual y no en todas tenemos el mismo límite, porque el límite importa. Yo, por ejemplo, si quisiera ser wrestler, puedo coger forma física o puedo aumentar mi tamaño a nivel de, pues, mazarme en el gimnasio, tomar sustancias prohibidas, etcétera, etcétera. La realidad es que yo, por mi físico, llega a un punto donde no podría aumentar más de peso por mis problemas de rodilla. Ya está, no habría opción. Y no puedo aumentar de altura porque mido 1,80 y me quedo en 1,80. Pero claro, igual pasa con el carisma, igual pasa con la capacidad para hablar delante del micro, puedes mejorar, pero no tanto. Pero claro, es lo que digo. Dean Malenko, 10 años después, leyenda. Lance Storm, 10 años después, leyenda. Lance Storm cae en Raw.
en 2002-2003. Si Lance Storm cae en SmackDown, nunca sufre la humillación de Austin diciéndole que es un aburrido de cojones, y seguramente en un show que estaba más centrado en el wrestling hubiera podido funcionar mejor, hubiera podido tener mejor carrera, pero caes en el lugar equivocado y de repente tu carrera desaparece. El ejemplo paradigmático de los 2000 hay dos, una vez más. Uno es Matt Morgan, otro es Monty Brown, y los dos son por cosas distintas. Monty Brown es un factor de todo lo que pasa fuera del ring. El fallecimiento de su hermana, que tenga que cuidar de sus sobrinos, el tema de que WWE cae en una ICW que si bien en un primer momento lucía espectacular, queda estancada. Está ahí en una empresa que no va más, con el problema de que decide retirarse, y Monty no vuelve. ¿Es una lástima? Sí. ¿Monty podría haber hecho mucho más en WWE? Sí, pero el timing no fue bueno. Si en vez de en 2006 cae en 2005 y debuta en Raw, es un tío que se hubiera puesto over de forma casi inmediata. No ocurrió, porque firmó en 2006 porque confió en Jarrett, el cual luego, bueno, pues hizo el imbécil Jarrett como hace siempre. Si por ejemplo Matt Morgan hubiese debutado antes que el resto de Big Men de SmackDown, seguramente hubiera tenido un papel predominante. ¿Cuál es el problema? Que cuando Matt Morgan debuta en SmackDown, debuta en una época donde ya estaba Heidenreich, donde ya estaba A-Train, donde ya estaba también, aunque se hubiera marchado ya Nathan Jones, donde está debutando también Ken Jones, es decir, donde el papel de Monster Hill, joven, de talento y buen físico, está tan ocupado que acaba siendo un mid-carder barra Jover. Si Matt Morgan, con el carisma que tenía y con la calidad que tenía en el ring, hubiera debutado un pelín antes, seguramente hubiera estado en mucho mejor papel. Y similar le ocurre en TNA, si os dais cuenta. Porque en TNA lo que ocurre es una situación muy similar de Matt Morgan en 2009 va a recibir un push para ser campeón mundial o al menos estar en la antesala, y lo que ocurre en los siguientes meses es que de repente con la llegada de Hogan y de Bischoff hay 10 luchadores, bueno 10 no, pero 5 o 6 nuevos que se le ponen por delante, porque se le pone por delante Jeff Hardy, Mr. Anderson, Hardy, ya he dicho Hardy, pero Van Damme. Técnicamente se le ponen por delante Hogan y Bischoff en cuanto a tiempo en pantalla, se le pone por delante el stable de Flair, es decir, todo gente que viene, el stable de luchadores no, pero el manager sí, se le pone por delante de tal forma que le impiden poder progresar, que le impiden poder avanzar. Y esto no es culpa solo de Matt Morgan. Matt Morgan luego tiene otros problemas, pero el timing es el que sentencia ese push. Es más, Bobby Lashley en su run 1 en WWE, el problema que tiene es el timing, y es que le pusean muy rápido estando muy verde. Evidentemente esto es como todo, si está muy verde lo tienes que entrenar, sí, pero hay una curva de aprendizaje, es decir, nadie de repente el primer día no sabe pelear y el segundo día hace dropkicks perfecta y tiene la mentalidad dentro del ring de, yo que sé, Daniel Bryan, ¿sabes? Bryan Danielson, hay un proceso entre medias, que cuesta aprender, y si te dan el salto demasiado rápido, quedas en ridículo. El timing también te puede ayudar en tu carrera, te puede ayudar como es el caso de Sandman. A Sandman, por ejemplo, cae en el lugar adecuado y CW en un momento adecuado con 30 años más o menos, siendo todavía joven y en una situación inmejorable donde él se pone over sin ser un buen luchador. Si Sandman cae 2 años antes o 2 años después, es un luchador que es totalmente intrascendente en la historia del wrestling, porque no es bueno, porque si tú ves por ejemplo a New Jack sabía pelear, luego tenía la movida de que estaba colgado de la cabeza, pero él sabía al menos lo que era un combate. Sandman no estructura el combate, Sandman no sabe hacer eso, Sandman es un tío que simplemente está en el ring porque, oye, puede hacerlo, ya está, y luce guay, y lo funciona más o menos bien, pero en cualquier otra situación no hubiera estado en esa posición. Incluso en el caso Goldberg, que en el caso Goldberg puede parecer un poco más raro, Goldberg en su primer paso por WWE, más allá de su talento, el problema que tiene es el timing. Goldberg es otro luchador que cae en Raw en combates de media hora contra Triple H que son un coñazo, Scott Steiner. No es un problema de que Scott o Goldberg sean malos luchadores, es que caen en unas circunstancias que les perjudican contra un oponente además que es muy perjudicial para ellos. Porque si tú pones a Goldberg y a Steiner contra un luchador mucho más técnico, el choque de estilos funciona. Si tú les pones con otro powerhouse, es un brawl clásico. Y si tú le pones con un luchador que sea un capullo heel y los combates duran 10 minutos, te libras. Pero acaba cayendo en una época donde todos los combates titulares de WWE pasan de los 20 minutos, donde la mayor parte de los main eventers son Triple H o sucedáneos de Triple H, es decir, estoy pensando en H, en Orton, en SmackDown es cierto que está Lesnar y Angel que son distintos, pero suelen funcionar con ese prototipo. Ahí no pintan nada ni Goldberg ni Steiner porque no tienen rivales a los cuales ellos puedan funcionar con su estilo. Evidentemente ahora alguien dirá, el estilo de ellos es malo.
No estoy de acuerdo, pero entiendo los motivos que hay detrás para decir eso. No es que sean los 2 mejores luchadores del mundo. Pero claro, el problema es ese. El problema es que tú les has puesto en una situación donde no funciona y el timing para su llegada es malo. Y por el contrario, al otro lado hemos mencionado a Sandman, que hay un hombre que es el dios del timing y que para mí, más allá del trabajo que ha hecho, que es bueno, ha tenido mucha suerte en su carrera. Y no es más que Hulk Hogan. ¿Y por qué digo lo de Hulk Hogan? Porque si miramos todo lo que pasa en su carrera, Hulk Hogan es una especie de dios de la suerte que nadie más va a tenerla. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué suena tan raro cuando hablamos de uno de los luchadores más importantes de la historia? Pensemos en cuando llega Hogan a WWF. Hogan llega justo en el momento en el que McMahon está lanzando su expansión mundial. Expansión nacional, técnicamente, porque es solo por Estados Unidos. Si Hogan no cae, en ese 85, gente como Piper, gente como Ventura, gente como Orton, seguramente hubieran recibido ese impulso. Lo recibe Hogan porque es el último firmado y sobre todo porque se carga el sindicato de Ventura, ganando por tanto la confianza de Vince McMahon. Es decir, Hogan, al cargarse el sindicato, cae tan en gracia de Vince que de repente está en un papel sencillamente perfecto para continuar como la cara de la empresa. Pero eso no es todo. Pasa el primer año, vale. El segundo, vale. El tercero, vale. Pero McMahon toma la decisión en el 91 de que va a apartarle de ser la cara de la empresa y le quiere dar otros papeles porque Hogan tiene mucho poder. Hogan no está contento, pero acepta. ¿A quién le va a dar ese puesto? A Ultimate Warrior. ¿Qué pasa con Ultimate Warrior? Ultimate Warrior resulta ser un imbécil integral que en menos de un año destroza por completo su reputación. Lo cual que implica que Hogan, una vez más, a pesar de sus trucos políticos y sus movidas, vuelve a caer en la posición de uno indiscutible porque el uno indiscutible lo ha liado. Y sí, alguien podrá decir, pero Hogan estaba ahí. Sí, pero Hogan tampoco tenía muchas más decisiones que tomar cuando era la única opción que tenía. Veamos adelante en el tiempo. 92, 93 hace políticas para ganar el título. Juicio de los asteroides. Juicio de los asteroides, Hogan tiene mucha suerte y a la vez es lo que le impide hablar. ¿Por qué? Hogan podría haber traicionado a McMahon por la rivalidad que tenían. Sí, pero no le beneficiaba. ¿Por qué? Ya estaba a las puertas de firmar un contrato con WCW que le iba a dar muchísimo dinero y en el cual iba a ser su principal estrella televisiva. Por tanto, niega las acusaciones. Por tanto, queda limpio él. Que parece que ahora no, se parece que en el 94 no es tan importante, pero en la actualidad es lo que salva en parte su legado. El que al decir que no en ese juicio de los esteroides, Hogan queda como un luchador limpio. ¿Era un luchador limpio? Jaja, lol. Pero funciona. Cae en WCW. Cae en WCW y le dan las llaves de la empresa. Vale, eso no es timing porque eso estaba firmado. Pero, y aquí es donde viene la parte graciosa, Hogan tiene el doble rebote de la suerte. Hogan pasa el 94, pasa el 95 y empieza a perder fans de forma evidente. ¿Por qué? Los fans están hartos de la Hulkamania. Los fans no quieren ver al mismo tío de rojo y amarillo que dice que tomemos nuestras vitaminas, que cuidemos a nuestros padres y que USA, USA. Y Hogan tiene suerte. ¿Por qué? Porque está 3 meses fuera de pantalla. Porque tiene que grabar. Y ahí es donde WCW toma la decisión de, oye, si le hacemos el Turn Heel, y el Turn Heel es NWO. Hogan no quería aceptar ese Turn Heel. Hogan quería seguir siendo face porque él pensaba que era lo más importante. Le convencen a última hora cuando ya estaba preparado hasta que Sting fuera el tercer miembro de NWO. Y Hogan de repente se transforma en el mejor luchador, bueno, el mayor, no mejor, pero mayor luchador heel de la historia. Pero es que vamos más adelante. Hogan pasa los años. Pasa el 96, está en la cresta, pasa el 97, con lo de Sting va hacia abajo, pasa el 98, aún más hacia abajo, el 99, etcétera, etcétera, el 2000, vas de Vince. El punto más bajo de la carrera de Hogan, seguramente el punto más bajo de WCW. Para Hogan es el final. Hogan ya ha terminado, tiene más relación con Vince, acaba de explotar con Russo, no puede seguir en el mundo del wrestling porque no tiene dónde caer. Puede hacer los estos de All Star que hace, pero no parece que vaya a ir a más. Hogan vuelve a tener suerte. ¿Por qué? Porque en 2002 Rock empieza a hacer pelis, Austin empieza a estar tocado y Vince tiene dinero suficiente para intentar contratarle. Vale, le contrata, esto no es suerte, lo que pasa en los siguientes años, que si campeonato mundial, que si rivalidad random, que si McMahon, que si posteriormente Shawn Michaels, Randy Orton, y aquí es donde llega el otro punto de suerte que tiene, que es pasa 2006, nada, pasa 2007, nada, pasa 2008, nada, pasa 2009 y TNA tiene las mejores cifras de su historia. Y TNA empieza a ser verdaderamente competitivo. Y TNA con Dixie Carter detrás tiene músculo económico. ¿Quién puede hacer que nuestros ratings aumenten?
Hulk Hogan, porque Hulk Hogan es la mayor atracción televisiva que existe y ha tenido su propio reality, tiene su empresa y está también trabajando más o menos con Spike y a mí me beneficia. Y deciden firmarle. Pero en realidad el que firman es Aviso. Es decir, Aviso porque creen que puede llevar la empresa a otro nivel. Spoiler, no lo hace. Pero es Aviso. Hogan es el añadido que hay en ese contrato. Un añadido muy jugoso, un añadido muy tocho, todo se ha dicho, pero es el añadido. Y cae allí. Y allí vuelve a caer una vez más en una empresa que le necesita, que le va a dar plenos poderes, lo cual él se aprovecha, lo cual él perjudica a la empresa, pero lo estáis viendo, ¿no? Todo lo que pasa con Hogan es por caer en el momento y en el lugar adecuado. Y vamos a repasar la carrera de Hogan. Si en vez de debutar y firmar por WWE firma en el 85, firma en el 88. Firma 3 años después, ya han pasado los 3 primeros WrestleManias. Hogan es un luchador más. Sí, es muy carismático, puede llegar a la cúspide, pero es uno más. Ya no es el hombre que ha main eventeado 6 WrestleManias consecutivos, que ha sido el luchador más importante en los primeros 9 prácticamente, etcétera, etcétera. Es un luchador del roster. Sin más, es decir, sí, progresará, sí, seguramente sea campeón mundial, pero no es esa mega leyenda. Y al no ser esa mega leyenda, Hogan no es tan relevante para WWE, que no tomará todos los riesgos que toma en su decisión de firmarle. Y no es el mejor luchador en ring, nunca lo ha sido, pero tampoco era el mejor micro. Es decir, hay algo que mucha gente considera que es un poco la virtud de Hogan, que es que Hogan era muy bueno al micro. Hogan no era muy bueno al micro, era muy carismático, pero no era bueno al micro. Pero Hogan suple todo eso en que todo el mundo creció con él. Todo el mundo que sigue wrestling prácticamente creció con el Hulkster. Y si no hubiera pasado así, que alguno pensará, pero Taker tampoco ya, pero Taker tiene, por así decirlo, el tiempo suficiente para haber influenciado a los suficientes luchadores como para ser relevante, estar solo en una empresa, etcétera, etcétera. Incluso Taker, si cae después o cae antes, puede encajar por tamaño, por físico y por personalidad. Hogan no. Hogan es un producto tan de su tiempo que si tú le sacas de ahí no funciona. Y luego, evidentemente, no voy a hablar ni de Mr. Anderson, es decir, ni de Mr. Kennedy y Mr. Anderson, ni de Rob Van Dam, porque en ambos casos son decisiones suyas. Pero hay un punto de mala suerte sobre mala suerte sobre mala suerte en el tiempo, en el timing, que es Nigel McGuinness. ¿Por qué? Nigel McGuinness es un luchador que funciona muy bien, muy técnico, muy carismático, con un personaje muy definido, el favorito de Capu. Todo va muy bien en la carrera de Nigel McGuinness y toma la decisión de ir a TNA. Decisión que en el momento fue adecuada y decisión que le iba a permitir llegar a un tryout de WWE. Vale, vamos por partes. Primera decisión que toma: decir que está lesionado, que tiene lesiones. Esto impide que WWE le firme. Vale, esto provoca que acepte bookings indies. Sí, esto provoca que en esos bookies indies tenga un combate donde le transmiten la hepatitis, acabando de forma definitiva con su carrera cuando era extremadamente joven y cuando seguramente lo hubiera firmado WWE. Vale, cuando hablamos de que Nigel McGuinness ha tenido ese fracaso en su carrera, fracaso por no poder llegar a más, no porque sea una carrera de fracasado, que conste. ¿De quién es la culpa? ¿De McGuinness por luchar? No. ¿De McGuinness por aceptar bookings en diversas empresas? No. ¿De McGuinness por ser sincero en esa entrevista? Pues posiblemente no. Es verdad que Daniel Bryan no lo fue y le firmaron, pero no es culpa... Danielson, perdón. Pero no es culpa suya. Es decir, no es culpa de McGuinness hacer todo eso. Es culpa del timing. Es decir, si McGuinness hace este tryout en 2005, que no se conocen las conmociones cerebrales, McGuinness es contratado porque a todo el mundo le importa una mierda cuántas conmociones y cuántas lesiones de brazo ha tenido. Si McGuinness hace este tryout en 2011, indicando que está sano, da lo mismo porque ya hay muchos luchadores de ese perfil que están tocados en las firmas de Triple H, pero que tienen tanta calidad que Triple H dice que compensan sus lesiones. Cae él en medio. Cae él en medio y cae en un ring con un capullo que tiene hepatitis y no se lo dice. Todo eso es mala suerte. Todo eso no es un cúmulo de malas decisiones que tú tomas en tu vida que te llevan a eso. Es no estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Es más, estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado para tener problemas. A veces pasa, y esta es la reflexión que quiero hacer hoy sobre el timing y la suerte del wrestling. Muchas veces hablamos de cómo en la vida es esforzarse, sí, es trabajar duro, sí, es hacer contactos, sin duda, es llevarte bien con aquellos de poder. Puedes estar más o menos de acuerdo con esta afirmación, pero es cierto que ayuda. Todo eso es verdad. Y todo eso es lo que uno tiene que hacer, sobre todo lo del trabajo y lo del esfuerzo y lo de conseguir contactos, es decir, conseguir a gente con la que hablar del tema. Vale, estamos todos de acuerdo. Pero ese factor suerte, ese factor estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, que tus decisiones que tú no sabes qué impacto van a tener, te caigan justo en ese lugar, es algo que ocurre. Es algo que pasa, es algo que tú no decides. No es destino, es simplemente
Que hay veces que las cosas salen bien y hay veces que las cosas salen mal. Incluso hay veces que las cosas salen mal y de repente ese mal acaba transformándose en un bien o viceversa. Entonces por eso es tan importante hablar de el timing, de la suerte y de que muchos luchadores quizás no lleguen a su peak. Estoy pensando en Monty Brown. Uno, por una mala decisión de booking, Jeff Jarrett no dando el título de NWA. Dos, porque cuando cae en WWE, cae en una mala situación. Y si W, con el problema familiar. ¿Podría haber sido un campeón del mundo? Sin duda. No lo es, efectivamente. ¿Por qué? Por el timing de mierda de la situación de lo que le ocurrió. Ya está, no hay más. A veces el timing jode, a veces el timing es una putada y a veces una lesión, una decisión, un fallo, un pick que tú decides hacer que no hace otro, es lo que cambia tu vida. Con eso nos despedimos por hoy. Recordar que el domingo seguramente no está confirmado, pero lo intentaremos. Volveremos con Lucha Underground, que el lunes volveremos con TNA, el martes con WWE. Yo me despido y hasta la próxima.